Saludos en esta cápsula referente a trigémino, la segunda y terceros ramos, es decir, el nervio maxilar y el mandibular. De los ramos que va a presentar el nervio maxilar, el que estamos viendo acá en la imagen, que sale por el foramen redondo, como habíamos visto, va a tener primero ramos meningios, que van endocranialmente a las meninges. eh, Otros ramos eh, que se relacionan con este ganglio fenopalatino, o antiguamente llamado pterigopalatino, ramos orbitarios, en la órbita, eh, ramos que van a la zona nasal, nasales posteriores, superiores y laterales, y mediales. Los mediales van a la zona del tabique. El nervio, no se ve acá, el nasopalatino, el nervio nasopalatino, los nervios faringios, que es una región posterior de la faringe, y el nervio palatino mayor. Esos son los ramos principales de estos nervios, segunda rama del nervio trigémino. También observaremos un nervio cigomático que se introduce por el conducto cigomático y va a dar un ramo cigomato-facial que sale de la región de la cara, el ramo cigomato-orbitario y entra sale también por el foramen cigomato temporal. Este ramo es el que se anastomosa con el nervio lagrimal de la primera rama del nervio trigémino y el que va a tener una importancia en explicar por qué al estar bloqueado la segunda rama del nervio trigémino se presenta sintomatología en esta área facial. Eh, los otros ramos son los alveolares superiores posteriores y termina como nervio infraorbitario saliendo como penacho infraorbitario. Son los principales ramos de este nervio eh, maxilar, segundo ramo del nervio trigémino. Recordemos que el nervio trigémino es un nervio mixto, que es tanto sensitivo para la cara y motor para los músculos masticadores. El origen a nivel del puente eh, y cómo va a tener una representación, la parte sensitiva motora en la parte externa, media a baja del cerebro. El nacimiento, habíamos visto que era en el, puente, en la cara anterior, en la parte más lateral del puente. eh, y lo vamos a revisar nuevamente aquí en esta imagen. El puente, en la parte más lateral de la cara anterior, nace la raíz sensitiva que es más lateral y la motora que es más medial. El origen real, la parte más medial es la motora y la parte más lateral y extensa, llegando hasta la médula espinal, es la sensitiva. Ahora vamos a ir viendo entonces que la parte sensitiva, la origen de la raíz sensitiva, que se divide entre los tres ramos. Y internamente vamos a poder ver que el nacimiento va a ser un poco más abajo de esta área que el tronco encefálico, sino que más bien a nivel del puente, y la parte sensitiva va a ir a inervar en la región de la cara, no incluyendo la zona del gonion o ángulo mandibular, donde influye el plexo cervical superficial. Aquí vemos la área de inervación de primera rama del trigémino, segunda y tercera. Aquí la segunda rama. eh, Nace del ganglio trigeminal, sale por el foramen eh, redondo, como conducto también redondo, llega a la fosa pterigo-palatino-palato-maxilar y se continúa al dar las últimas ramos, eh, eh, alveolar superior posterior, cuando ingresa ya a la órbita, pasa a llamarse infraorbitario.
dentro del ramo cigomático, el que se va a anatomizar con el nervio, o más que anastomosis, que no va a comunicarse con estos ramos del B1, que corresponde al nervio lagrimal. Entonces, el nervio lagrimal de B1, el oftálmico, tiene esta comunicación, esta sinapsis, con estos ramos cigomáticos del eh, infrapitelial. Entonces, ahí vemos nuevamente B2 que sale por el foramen redondo, llega a la fosa infratemporal y como tiene esta comunicación con el nervio lagrimal. En relación al ingreso, y volvemos a B1, acá vemos cómo está la primera rama, su rama nasociliar, donde da el etmoidal anterior y el infratroclear, el frontal, que da el supraopitario y el supratroclear, el lagrimal, que da ramas para la glándula lagrimal, pero también este ramo que va a ir hasta anatomizarse con estos ramos del B2. Aquí estamos B2, como ingresa a la órbita y va a dar estos ramos alveolares superiores posteriores, el alveolar superior anterior y el medio o un plexo que se forma entre ambos. Aquí tenemos entonces la parte sensitiva, la parte motora, el origen del trigémino, la raíz sensitiva más lateral que la motora, la zona de inervación de B1, B2 y B3. El ángulo mandibular está dado por el plexo cervical y vamos a ver entonces ahora algunas imágenes de la tercera rama del trigémino. La tercera rama, o nervio mandibular, va a tener también primero un ramo que va a la parte endocraneal, a las meninges, un ramo que no se ve acá, temporomassetérico, que va a dar un ramo para el músculo massetero y para dando el temporal profundo posterior, un ramo temporal profundo medio, y un ramo temporobucal que se va a ir en temporal profundo anterior y eh, el nervio eh, para el nervio bucal, no para el bucino, sino que para la región de la boca, que muchas veces nace del músculo pterigoideo o sea, que nace de él el nervio del músculo pterigoideo medial, y este temporobucal también nace el ramo para el músculo pterigoideo lateral. Hay otro nervio que es el común para el pterigoideo medial que acabamos de mencionar, y va a dar también para el tensor del velo y el tensor del tímpano. Y como ramos terminales, la aurícula temporal, que las ramos auriculares anteriores y temporales superficiales, el nervio lingual, el nervio lingual y el nervio alveolar inferior, que va a terminar dando el alveolar inferior, al introducirse por este foramen, va dando el nervio miloioideo y va a terminar dando el plexo dental inferior y saliendo como nervio mentoniano. Ahí vemos nuevamente, entonces, la zona de inervación de esta tercera rama del nervio trigémino, no abarcando el ángulo mandibular, que estaba por el nervio auricular mayor del plexo cervical, y nuevamente la ubicación, y vemos este nervio trigémino dando estos ramos terminales eh, como lingual, alveolar inferior y aurículo temporal. Y nuevamente una visión endocraneal, el trigémino con su ganglio, y cómo se dividen estos tres ramos. La tercera rama, la que estamos hablando, a ella se une la raíz motora y por lo tanto este tercera rama del trigémino termina transformándose en un nervio mixto. Ahí nuevamente por anterior la zona de irrigación de B1, B2 y B3. Vemos como el B3 llega incluso a la región parietal, llega más allá de esa zona. Como este ganglio va a estar irrigado también, este ganglio va a estar irrigado por ramos de la arteria carótida interna, ramos del ganglio trigeminal. Este ganglio, por maniobra también clínica, se puede tener una aguja para medir su radiofrecuencia, o también se pueden
colocar elementos anestésicos u otros fármacos en caso que haya una alteración, por ejemplo, una neuralgia del trigeminal. Nuevamente el trigémino con el ganglio trigeminal con sus tres ramas y la tercera rama o mandibular eh, va a presentar uno de sus ramos, el nervio lingual. A este nervio lingual adosa, no tiene comunicaciones, no tiene sinapsis, un ramo del nervio facial que se llama el nervio cuerda del tímpano, el que después abandona esta zona para llegar al ganglio submandibular y dar inervación para el ganglio submandibular y sublingual. Y otros ramos continúan hasta la región de la lengua para permitir la parte sensitiva, vale decir, eh, sensitiva especial, la parte sensorial, el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Este es un esquema eh, que uno puede ir creando o haciendo, eh, muchas páginas de universidades tienen como el que estoy presentando, donde se ven el quinto nervio craneal, sus diferentes ramas y los territorios en que va llegando. Acá vemos nuevamente el nervio eh, B3, el que estoy mostrando acá, y los territorios donde va a ir. Por ejemplo, acá va a dar el aurículo temporal, se reconoce porque se forma un ojal para una arteria meningia media, atraviesa este ojal que forma el origen del nervio aurículo temporal. Y el nervio aurículo temporal va a la región auricular y a la región temporal, pero por superficial. No inerva motoramente el músculo temporal, sino que es la superficie de la región temporal, la región de la piel, eh, las fascias. Los otros nervios, vemos que hay un temporo bucal, que da un ramo temporal profundo anterior y bucal, y también un ramo pterigoideo, como habíamos dicho recién, un ramo para el pterigoideo lateral. El otro ramo es el temporal profundo medio, que nace directamente, y no se ve acá muy claramente el temporo masseterino, que va a ir a formar el temporal profundo posterior y el masseterino. Como ramos terminales vemos el nervio lingual, se reconoce porque recibe el nervio del tímpano, el nervio alveolar inferior que introduce el canal mandibular para terminar como mentoniano, y de él nacen, justo al introducirse por el foramen mandibular, nace el nervio miloioideo, para inervar el músculo miloioideo. Motoramente, recordemos que ese músculo, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico, se clasifican también como masticadores al ser inervados por el nervio trigémino. Ahí vemos los ramos para el músculo pterigoideo medial y va a dar ramos para el tensor del eh, tímpano y tensor del velo. Ahí tenemos nuevamente imágenes de la distribución, cómo se da un nervio auriculotemporal, que da cierto ojal para la arteria eh, meningia media al nacer. Eh, Tenemos el nervio temporobucal, que da el temporal profundo anterior y el bucal, el temporal profundo medio, y el temporo masseterino. Acá se desplazó el músculo massetero, temporo masseterino da un ramo masseterino y un ramo temporal profundo posterior. ¿Cómo ingresa este músculo masseterino desde la región infratemporal? eh, Atraviesa por este foramen que se produce porque está por adentro de la región de la mandíbula, cruza por la zona de la incisura mandibular, que junto con el arco cigomático forma un verdadero espacio foramen que va a permitir la salida de este nervio para inervar eh, al músculo massetero, en el de la parte profunda. Acá vemos el nervio alveolar eh, inferior y justo antes de introducirse al foramen mandibular da un nervio miloioideo y el nervio lingual, el cual se le adosa, no sinapta, no se comunica, el nervio cuerda del tímpano, para después abandonar a este nervio lingual y inervar vía ganglio submandibular, la glándula submandibular y la sublingual, y continuar una parte con el nervio lingual para dar la sensorialidad, el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Ahí vemos el nervio P3 por medial a B3, por eso no se ve en este esquema. Esto está en una vista medial. Se observa el ganglio óptico, el cual va a presentar cierta aferencia y eferencia, pero vemos también cómo en esta vía va a estar el ramo para el nervio pterigoideo medial. Uno puede hacer varios eh, esquemas eh, escritos, por ejemplo, de este, eh, de este nervio. Acá hay en resúmenes que han hecho algunos colegas en su tiempo de estudiantes y que pueden resumir un listado para poder ordenar la información que ellos iban recibiendo de
este nervio. Vemos también el ganglio esfenopalatino, antiguamente llamado palatino, cómo va a recibir eh, inervación eh, presináptica desde el nervio glosofaringio y va a atravesar desde lo que corresponde a la arteria eh, carótida interna, un poco en el ramo de la arteria eh, o ramos de la arteria carótida externa, va a recibir fibras simpáticas que cruzan por ahí, no sinaptan, para finalmente llegar a las diferentes eh, glándulas que van a permitir la secreción. Lo más claro que hemos visto hasta ahora y que vamos a repasar es la inervación de la glándula submandibular y sublingual, que no es del nervio trigémino, sino que son fibras que aporta el nervio facial. Y acá vemos cómo el, el nervio también va a ir aportando al nervio facial algunas fibras para el ganglio fenopalatino y ir, por ejemplo, a la glándula eh, palatina, glándula salivales a nivel palatino. Nuevamente acá vemos el nervio lingual, cómo llega el nervio verde al tímpano, el nervio alveolar inferior con el nervio miloioideo. Y cómo este nervio alveolar inferior va a inervar los diferentes, el hueso, el alveolo y los dientes inferiores. Si hacemos un corte frontal a este nivel, vamos a encontrar que por dentro, si sacamos la rama mandibular, si sacamos cortamos en este sentido, en esta visión así, vamos a encontrar por medial el músculo pterigoideo medial y por lateral el músculo massétero. Es decir, está la mandíbula, visto por ejemplo desde atrás, músculo massétero, arco cigomático, músculo temporal llegando al proceso coronoide, músculo pterigoideo lateral con los pseudofascículos superior e inferior, y acá está el nervio P2 maxilar, como está dando estos ramos temporales, eh, temporobucal, que es el temporal profundo medio, nervio alveolar inferior y cómo se introduce en esta zona. Y está profundamente a esta fascia pterigoidea, ¿ya? O interpterigoidea que debe ser atravesada. Por ejemplo, al colocar una anestesia en este nervio debe ser atravesado esta fascia para poder tener éxito en el proceso de anestesia. Y vemos cómo está dando ramos para el músculo tensor del pelo, eh, eh, pterigoideo medial, tensor del velo y tensor del tímpano. Acá está esta misma fascia, si la vemos por el lado más interno o medial, se ve la fascia, por fuera de ella el músculo pterigoideo eh, lateral. Y aquí ocultándose el nervio alveolar inferior. Y tenemos nuevamente el nervio alveolar inferior y vemos cómo el temporo bucal, la mayor parte de las veces cruza entre los dos fascículos del músculo pterigoideo, dando sus ramos temporal profundo anterior y el ramo bucal. En la zona mandibular, como nombramos hace un rato, por donde sale el nervio masseterino, en esta incisura mandibular, acá ve el nervio temporobucal, que da el ramo temporal profundo anterior y bucal, el temporal profundo medio, que nace directamente como tal, y el temporomasseterino, que da el ramo temporal profundo posterior, y el masseterino que cruza por la incisura mandibular para llegar a la región masseterina. Esta fascia interpterigoidea y pterigoidea más abajo, donde entre la mandíbula y esta fascia pterigoidea, vale decir, en este espacio pterigo mandibular, vamos a ubicar los músculos bucal, lingual y alveolar inferior. Bucal del temporo bucal, lingual del mandibular y alveolar inferior del mandibular igualmente. Es mucho más complejo cuando agregamos todas las partes de los tejidos blandos, pero hay que ir primero visualizando la parte ósea, la parte muscular y la parte de los nervios. Acá vemos que este nervio que viene atrás del facial y que se adosa a un nervio, al nervio que se adosa es al nervio lingual. Ahí vemos lo mismo, el ramo temporobucal, el nervio lingual que se relaciona con el ganglio submandibular. Y acá, para repasar, el nervio alveolar inferior, antes de introducirse al foramen, tiene un ramo que se denomina el nervio miloioideo. Al seccionar y sacar, cortar la mandíbula, para poder ver al otro lado, se ve el nervio lingual y perdón, el bucal y el lingual, ya que este está recibiendo el nervio cuerda del tímpano. Ahí se ve la misma imagen, por medial, lingual, alveolar inferior, miloioideo. El miloioideo es una rama del alveolar inferior. Y del facial nace el nervio cuerda del tímpano, el que se va a adosar al nervio lingual. Y la relación que tiene
con el ganglio parasimpático de que está en esta fosa infratemporal, y el ganglio óptico que está por medial, parece está profundo a la nervio mandibular. Por la parte más inferior, vamos a visualizar cómo se va a relacionar este nervio lingual, el ganglio eh, submandibular, con la glándula submandibular. Aquí se ve el nervio hipogloso y el conducto de la glándula submandibular que se ve en color verde en esa zona. Entonces vemos cómo ese conducto eh, submandibular, antiguamente llamado de Wharton, es cruzado por fuera, por abajo, después por medial, y hace un verdadero bucle a este conducto de la glándula submandibular. Acá vemos el ganglio submandibular, ese, y acá está el nervio hipogloso, que cruza un poquito más abajo, no tan relacionado directamente con este conducto de la glándula submandibular. El ganglio óptico, vean cómo ya no está relacionado con este nervio facial, sino que con el glosofaringio, que va a dar eh, las aferencias para inervar la glándula parótida. Y la glándula parótida es cruzada por la arteria carótida externa, que sería maxilar y temporal superficial, y de ahí van a nacer también de este plexo nervioso que lo rodea algunos ramos también simpáticos que van a ir a inervar la glándula como tal. Vean que este plexo no cruza el ganglio, sino que llega por otra vía. Son estos ganglios simpáticos a nivel cervical que se adosan a esta arteria y ahí van a abandonar en la zona de la glándula para dar la inervación simpática, es decir, una secreción de la salida más bien mucosa que serosa o disminución de la secreción de tipo más serosa, más líquida. Lo mismo para ver el nervio mandibular, lingual, lo que se ve en rojo sería el nervio cuerda del tímpano. Y tenemos un nervio cuerda del tímpano, que no es parte del trigémino, y vemos reconocer fácilmente el aurículo temporal que cruza la parte posterior del cuello del cóndilo, pero le da su ojal a la arteria meningia media, que es una de las ramas del nervio eh, mandibular, eh, que hace justamente que es una rama terminal. Y tenemos nuevamente esto en resúmenes que hacen cuando uno recibe la información, trata de hacer esquemas, listados, un mapa conceptual, un mapa mental, para poder ayudar a esto, al desarrollo del entender y poder recordar esta materia. Entonces uno cuando ya tiene este esquema más completo, puedes ir a un nervio que sale por el foramen supraorbitario, voy a mostrar, que es el nervio supraorbitario. Más al medio, supraentroclear, por el foramen infraorbitario, sale el foramen infraorbitario, o sea, el nervio infraorbitario por el foramen infraorbitario. Si se saben los conductos, los forámenes, la parte ósea, es fácil reconocer las otras estructuras. Y en la parte más lateral, vamos a poder visualizar lo que es el nervio bucal, lingual, alveolar inferior. Y lateralmente por detrás del cuello del cóndilo, regando la región de la aurícula y temporal más superficial, vamos a encontrar el nervio temporal, auriculotemporal, que va a irrigar la parte superficial de la región temporal. Otro esquema de todos los nervios para ir viendo cómo irriga, por ejemplo, el paladar, con el ramo incisivo del naso eh, palatino, en la tercia anterior, y los dos tercios posteriores por el palatino mayor, y el paladar blando, el velo del paladar, por el palatino menor, que nace del palatino mayor. Nuevamente las imágenes de el miloioido naciendo del alveolar inferior, medial, cruzando por debajo del músculo miloioideo y inerva el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Dos de los seis músculos inervados por este nervio trigémino, los cuales consideraremos músculos masticadores. Si hacemos una relación entre los dos lados, incluso de una misma persona, vemos que a veces se comporta como un nervio alveolar inferior, pues a veces se divide ya en ramos alveolares inferiores, lo que determina diferentes tratamientos que se puede hacer en ellos. Dentro de la estructura a poder analizar, hay que ver quién inerva cada nervio. Por ejemplo, la que inerva el nervio mentoniano,
que inerva el nervio bucal, el lingual, el alveolar inferior, para aplicarlo de forma clínica. Y acá podemos analizar también el nervio B3, nuevamente con su ramo alveolar inferior, el bucal, el aurículo temporal. Como el lingual le hace este bucle, como lo toma como si lo tomara del brazo, al conducto submandibular. Cuando veamos el cavidad oral, vamos a poder entender cómo eh, está inervado toda esta parte de la bóveda palatina o paladar blando, con el palatino mayor, palatino menor, el paladar blando, y el incisivo del naso palatino, la región anterior. Y para poder entender la inervación que da a los músculos del velo paladar, cuando pasemos a esa información, podremos entender por qué hay un ramo para el músculo tensor del velo. Otras imágenes, siempre el que hace el ojal en meningia media es el nervio aurículo-temporal. Y ahí nuevamente la inervación por medio del nervio facial desde el punto de vista parasimpático de la glándula submandibular y sublingual. Para poder estudiar estas áreas hay varios textos y cada uno tiene diferentes descripciones, algunos cambios en la terminología anatómica, pero la descripción es bastante adecuada. Poder estudiar del eh, texto del Atelier. Es interesante por la descripción acabada y después uno ya puede eh, pasar a ya textos de neuroanatomía, por ejemplo, para poder entender el origen de estos nervios, por ejemplo, de Snell. Y también es interesante ver la parte clínica, por ejemplo, con el Gray y una descripción más clásica de textos eh, que describen eh, algún área más específica, por ejemplo, y directamente los textos clásicos como el Tratado de Stee o incluso el Peletier. Eso nos veremos entonces en la próxima cápsula que vamos a ir hablando de plexo cervical.